Padre nuestro, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por la maravillosa historia de salvación que nos ha traído hasta aquí esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la locura de la cruz y por aquello que ha hecho que seamos nuevas criaturas, que podamos nacer de nuevo. Gracias, Señor, por estar aquí esta mañana delante de tu palabra. Queremos ponernos a tus pies, como hemos estado cantando, reconociendo quién eres, totalmente fiable, quién eres, Señor, totalmente cercano. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, quien dio su vida por nosotros. Amén. ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vivimos? Hemos leído que en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús, pues pocas horas antes de padecer la cruz, de llegar al final de su vida en la tierra, se juntó con los discípulos y se puso a lavarles los pies. El Evangelio, la vida de Jesús, la biografía de Jesús está aparentemente llena de contradicciones, aparentemente llena de mensajes que parece que van en una dirección, pero luego resulta que van en otra. Y el mismo Dios al que proclamamos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que creó este mundo, el que nos creó a ti y a mí, es un Dios que ha dicho que está, como hemos leído, muy por encima, está en otro nivel, está en otra dimensión, está en otra manera de ver este mundo, en otra forma de enfrentar el tiempo, de enfrentar las dificultades, de enfrentar la muerte misma. Y aquellos que decimos que creemos en ese Dios y que creemos en su Hijo Jesucristo, dice la Biblia que somos nuevas criaturas, que vivimos, nos ha acercado Cristo a esa dimensión en la que vive el Padre, en la que vive el Creador, el Rey, el Señor del universo, y los que proclamamos esta fe en Cristo Jesús, enfrentamos esta vida con la esperanza de que todo lo que Él vino a proclamar acerca del Dios Padre, el amor, la misericordia, la justicia, van a restaurarse por completo de forma visible cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, venga por segunda vez. Y mientras tanto, nos tenemos que hacer constantemente esta pregunta: ¿en qué mundo vivo? ¿Vivo en la esfera de las nuevas criaturas? ¿Vivo en la esfera de aquellos que cada cosa que pasa en su vida la tienen presente en la perspectiva que da la fe en Cristo Jesús y la esperanza de vida eterna con Él? ¿O vivo en el mundo en el que estoy todavía de camino hacia estar convencido y estar disfrutando de lo que llama la Biblia las primicias, los primeros frutos de ese sacrificio en la cruz y de esa resurrección de Cristo? El domingo pasado estaba hablando nuestro hermano Federico del amor de Dios y justamente estaba presentando esa paradoja que significa el amor verdadero. ¿Quién es el amor verdadero? El amor verdadero no es algo que podamos definir, es alguien que se ha hecho visible, que se ha hecho real, que se ha hecho uno de nosotros. Y tuvimos también el domingo pasado la ocasión, aquellos que estuvimos aquí, de ver, o al menos así me lo pareció y así lo compartí después con las hermanas que protagonizaron ese momento, de ver, de ser conscientes del mundo real en el que vivimos, de la dimensión real en la que vivimos. Fue cuando Adasa y Eunice, su amiga, se subieron aquí y cantaron el Padre Nuestro en árabe. No sé si lo recordáis, supongo que sí. No era solamente un momento estéticamente emocionante, ¿no? Era una ventana abierta
a la realidad de Dios. Era una ventana abierta a lo que está sucediendo en el mundo mientras nosotros estamos cada día levantándonos, yendo a trabajar, yendo al colegio, estudiando, sufriendo. Hay un mundo que está llegando y que ya está aquí a la vez, que es el mundo en Cristo. Él mismo, cuando cenó con los amigos más cercanos, en el pasaje que hemos leído al principio del culto, y en el que vamos a tener esta mañana también centrada nuestra atención, les habló de cómo Él estaba viviendo la realidad que ellos estaban observando y que estaban viviendo también al mismo tiempo que Él, pero con una perspectiva distinta. Si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14 en este caso, Jesús ya les ha intentado lavar los pies, ha tenido esa discusión con Pedro, en la que termina diciendo Pedro: Señor, no solo los pies, sino lávame entero, ¿no? Que quiero estar contigo. El Señor Jesús les anuncia, al final, durante ese capítulo 13, les está anunciando lo que va a pasar. Y les está anunciando la traición de uno de ellos. Y les está anunciando la tragedia que, humanamente hablando, se les viene encima. Y resulta que, después de anunciarles aquello, empieza en el capítulo 14, verso 1, seguramente reaccionando a sus expresiones, reaccionando a su manera en la que le estaban comunicando a Jesús la desesperanza que estaba llenando sus corazones por lo que Jesús les anunciaba, les dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El mensaje es: lo que os estoy mostrando es lo que va a suceder, pero hay una realidad que está mucho más arriba de lo que vais a ver, de lo que vais a vivir, que es la realidad que tenéis que tener en cuenta, que tenéis que tener presente. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Como diciendo, ya hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Os tiene que sonar. Conocéis el camino. Y alguien que a mí siempre me ha fascinado, sobre todo tantas menciones de esa persona en los evangelios tienen que llamarnos la atención, como alguien que seguramente con quien podemos identificarnos en muchas ocasiones. Tomás le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Esa visión del presente limitado que tenemos todos nosotros cuando lo que creemos y lo que nos pasa entra en conflicto, ¿verdad? Cuando lo que esperamos y el momento, la situación real, parece que chocan. Tomás, todos somos Tomás, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer el camino si no sabemos a dónde vas? Nos tienes despistadísimos. Nos tienes desorientados con lo que nos estás diciendo. Tomás no es capaz de ver, de acompañar a Jesús a donde les quería llevar, ¿no? Y entonces les dice: yo soy el camino. La religión es el intento de los hombres por buscar un camino humano hacia Dios, ¿verdad? Y aquí encontramos a Jesús declarando:
que Él es la religión, que Él es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es curioso que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva se enfrentan a las consecuencias de lo que han hecho, que es colocarse ellos en el lugar de Dios, buscar ser ellos, en su propia opinión, los sabios y los que deciden, y están dando cuentas, ocurre un enfrentamiento inmediato con la muerte. Ocurre que la consecuencia de aquel ejercicio de soberbia, de aquel ejercicio de rechazo al Creador, les va a acarrear estar fuera de esa esfera, salir del mundo de Dios, salir de la presencia de Dios y, por lo tanto, encontrarse con la antivida, ¿verdad? Dios es la vida. Si sales de la presencia de Dios, estás muerto. Jesús les está presentando su propia muerte, pero les está presentando su propia muerte como un camino hacia el Padre, un camino de regreso hacia Dios. Y por eso les dice: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre, y desde ahora que os estoy anunciando mi muerte, vais a conocer la nueva esfera, el nuevo mundo en el que la muerte va a ser vencida. El nuevo mundo, la nueva realidad espiritual en que la muerte no tiene ya poder sobre vosotros, porque vais a verlo conmigo. Ese es el problema de cada ser humano. Si estás aquí esta mañana y no has confiado completamente tu vida a esa muerte de Cristo Jesús y le has confesado como tu Salvador, como tu Señor, como quien es realmente la auténtica religión, pues tienes aquí un llamado en la palabra de Dios, en la Biblia, en la vida de Jesús, a encontrar ese camino de vuelta al Padre, a encontrar esa superación de la muerte, a encontrar ese cambio de nivel, ese cambio de mundo, ese cambio de realidad. No estamos hechos para morir los seres humanos. La Biblia nos enseña que estamos creados a imagen de Dios, que teníamos originalmente el soplo de su vida, de su aliento, para ser seres que disfrutasen de la compañía de Dios, de la creación que Dios había hecho para nosotros, pero vivimos presos de las consecuencias de habernos querido olvidar de aquel que nos creó. Vivimos sujetos a la perspectiva de la muerte y todo eso nos da una sensación de agobio que solo puede ser liberada por la resurrección, por la fe en la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, en muchas ocasiones podemos estar viviendo en esa limitación de la realidad que solo tiene como perspectiva: qué pena que te vas a morir, qué pena que tu vida va a acabar. Así que vive como si hoy fuera el último día, ¿no? Esta es la filosofía que hay en la mayoría de las personas que no tienen fe. Sin embargo, Cristo les está diciendo: os presento la realidad del Dios verdadero. Os presento cómo veo yo las cosas, cómo las ve mi Padre. Y no os las presento para daros envidia, sino porque os estoy invitando a venir a mí. Yo soy el camino.
Yo soy el camino. ¿En qué mundo vives? ¿Estás en el camino? ¿Estás en Cristo? ¿Estoy en Cristo? ¿Estoy en ese camino único que lleva al Padre? ¿O estoy sufriendo cada día las consecuencias de no ver la realidad como la ve Dios mismo? Volvemos de vacaciones, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos pasado muy buen tiempo, gracias a Dios. Estábamos deseando volver a reunirnos con los hermanos, pero el tiempo de vacaciones ha sido en general bueno. Puede que nos hayamos desconectado un poquito de esa realidad espiritual y completa que viene en Cristo Jesús. Puede que nos hayamos desviado un poco de ese camino, porque cuando uno está de vacaciones, pues puede aprovecharlas para muchas cosas. Al volver a la realidad del día a día, del trabajo, de los estudios y demás, podemos realmente no darnos cuenta de que tenemos la oportunidad de seguir disfrutando, de seguir sirviendo a ese Dios que nos ha dado a su Hijo. Y eso lo vemos justo un poquito después, cuando Jesús les habla a ellos en el mismo capítulo 14, y les habla justamente del consuelo que representa tenerle a Él como el centro de nuestras vidas. Dice en el versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Yo me voy, acordaos, yo me marcho. Además voy a ser traicionado, voy a ser arrastrado injustamente hacia la muerte. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. ¿Tienes el Espíritu de verdad en tu vida? ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? A quien el mundo no puede recibir, el mundo limitado por la visión y la perspectiva de la muerte no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Dice el Señor, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, si has entregado tu vida a Jesús, tienes el Espíritu Santo de Dios para coger la perspectiva adecuada, para tener el poder de superar aquello que llegue, porque tenemos otra perspectiva de la realidad. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá. Las traducciones más modernas dicen un poco más de tiempo y aquellos que no creen no me van a ver. Pero vosotros sí me vais a ver, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Está justamente basándose en estas palabras del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Estamos en dos mundos, estamos entre dos mundos. Pero podemos decidir, aquellos que hemos vivido y que hemos creído en Cristo, estar en el lado, en la perspectiva de Dios acerca de las cosas. Nuestras vidas cambian, nuestras vidas empiezan a ser luz para otros, nuestras vidas empiezan a parecerse a la de Cristo. Y entonces es cuando nuestro testimonio personal tiene el poder que da el Espíritu Santo. Así que cada vez que estamos viviendo esa realidad, cada vez que estamos viendo las cosas que nos pasan, sea lo que sea, desde la perspectiva del Espíritu Santo, desde la perspectiva de la realidad, de la eternidad, estamos dando testimonio de la esperanza que tenemos. Si vivimos como aquellos que no tienen esa perspectiva, pues nuestro testimonio, nuestras palabras estarán huecas.
podemos anunciar grandes eslóganes, podemos decir grandes palabras, pero si nuestras vidas no están viviendo en Cristo, con esa perspectiva, pues las cosas no funcionarán. Así que, importante, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué esfera nos estamos moviendo? ¿Estamos en Cristo o estamos todavía como Tomás, ¿no? Diciendo, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi vida? Está llena de problemas, llena de dificultades. Mi familia me hace la vida imposible. Mis jefes me quieren explotar. En el caso de que tengas jefes, igual estás en el paro, todavía peor. ¿Cuál es la perspectiva que da el Espíritu Santo? Esa perspectiva ante la muerte y ante todas las dificultades, pero la muerte como mayor dificultad, es la que experimentaron unas hermanas, justamente muy amigas, la familia entera, muy amigos de Jesús. También vemos la historia en el Evangelio de Juan, un poquito antes, en el capítulo 11. Y no sé si tenemos preparado algo en el vídeo, al final no ha podido ser. Si está preparado lo ponéis, hacerme una marca así, y si no, continúo. Pues ahora vamos a ponerlo. Vamos a ver una secuencia de una película en la que alguien se da cuenta de que la esperanza ha llegado un poquito tarde. Vamos. Por favor, eso no. Es lo que oí. ¿Por qué huyó? Fue una estupidez. Pero casi toda mi vida he huido de algo. Allí estaba manchado de sangre con una chica muerta a mi lado. Y un blanco mirándome como si yo fuera un sentipánico. ¿Y quién disparó, Frank? No lo sé. ¿Porterhouse vio el arma? Le quedan 5 Ya minutos. se lo he dicho, yo no llevaba ningún arma. ¿Porterhouse vio al que disparó? No lo sé, ¿cómo voy a saberlo? Claro que no vio al que disparó, porque cuando entró en la tienda el asesino ya se había marchado. Por eso no vio ni oyó nada. Señor Everett, No lo sé, no sé cuándo entró ese hombre. No lo sabe porque usted estaba en el suelo tratando de salvarle la vida a la pobre Amy. Dígame qué ocurrió. ¿Fue un solo tipo o había alguien más con él? No lo sé, yo no vi nada. Denme algo, maldita sea. ¡Por Dios! ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¡basta! ¡No! ¡No! Usted nos cree, ¿verdad? Vamos. ¿Usted nos cree? Bien, Venga, está venga, bien. vamos. ¿Usted nos cree? ¿De verdad? Sí, les creo. Por el amor de Dios. ¿Dónde tiene su corazón? ¿No cree que esa gente ya sufre bastante? ¿Dónde estaba usted? ¡Dios! ¿Dónde ha estado todo este tiempo? No era mi artículo, es por accidente. Venga. ¿Dónde estaba usted todo este tiempo? ¿Habéis visto esa película? Es muy conocida. Se llama en español Ejecución Inminente. En realidad, el escritor que ideó y puso esta novela es la película sobre una novela. El escritor tenía idea de un título un poco distinto, era El auténtico crimen, el crimen auténtico. Es una película que es muy fiel a la novela original, escrita por Andrew Klavan, creo que se pronuncia, en el que hay dos mundos distintos, dos formas muy distintas de ver una realidad. La realidad de que un hombre, preso que hemos visto aquí, ese mismo día, esa misma noche, va a ser ejecutado por un crimen que no ha cometido, pero nadie lo sabe. Y después de muchos años de lucha, pues alguien de repente da con la clave de su inocencia y para su esposa, que estaba ahí con él esa noche antes de que fuera ejecutado, es tarde, ¿verdad? ¿Dónde ha estado usted todo este tiempo? Dice, ¿no? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Nuestra esperanza llega tarde. Aparentemente, la visión del mundo, esta mujer, si leéis la novela o veis la película, es creyente. Ella misma había llevado a la fe a su esposo y en ese momento no está viendo toda la realidad de Dios, ¿verdad? Está viendo solamente que su marido va a ser ejecutado y que el único hombre en la tierra que sabe la verdad, que cree en ella, pues ha llegado tarde. Y seguramente pues su marido ya está, para ella ya está ejecutado, ya está muerto. Y recuerda mucho a este momento en el que a Jesús
le anuncian que su amigo Lázaro está enfermo. Y el Señor tiene una visión de la realidad que le lleva a no acudir a curarlo. Vamos a leer en el capítulo 11 de Juan. La muerte llama a la puerta de uno de los mejores amigos que tenía Jesús y hace que Jesús se enfrente con la enfermedad y la muerte de alguien muy querido, de alguien sobre cuya tumba después lloró. Dice el versículo 3, las hermanas entonces mandaron decir a Jesús, Señor, mira que el que tú amas está enfermo. Y aquí tenemos el primer choque, y yo creo que es el más llamativo para el que lea esto por primera vez. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en medio de ella. Y Juan el Evangelista, por si tenemos alguna duda, nos aclara. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. No es indiferencia lo que Jesús exclamó, no es indiferencia lo que Jesús expresa. Es algo que va muy por encima de la realidad que ellos estaban viviendo en ese momento, ¿verdad? Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto es vivir con una perspectiva distinta, ¿verdad? La realidad inmediata, la realidad que tenemos por delante. Segundo choque para aquellos, y para el propio apóstol Juan, que estaba incluso por ahí presente seguramente, ¿no? Hay un cambio de planes. Teníamos que ir a Judea, ¿no? Con esta noticia quizá los discípulos estaban contentos y aliviados de que se quedasen en el lugar en vez de ir corriendo a ver si sanaban a Lázaro, porque estaba muy cerca Betania de donde estaba la inminente muerte de Jesús si se acercaba por allí. Sabían que si Jesús se acercaba por la capital, ¿verdad?, por los alrededores, lo iban a matar. Y con él, seguramente a ellos también. Así que la propuesta de Jesús desata las tensiones que hasta entonces habían quedado ocultas. Jesús tiene su propia agenda. Él va a ir a ver a Lázaro en su momento. Y se está preparando para dar gloria a Dios con la muerte de su queridísimo amigo. Tan difícil era no darse cuenta de que a Jesús le preocupaba muy poco o nada los riesgos que iba a tener que correr. Dice el versículo 7, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, después de esto se refiere a después de los 2 días que se quedó allí, dijo, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Fijaros, las 2 visiones de la realidad que en este momento aparecen, ¿verdad?, en este episodio, en este momento de la vida de Jesús y sus amigos. Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Y ellos dijeron, Señor, si se ha dormido, pues se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis. Para que creáis. ¿Cómo vamos a vivir en Cristo
si no estamos con Él, por medio de la palabra, por medio de su vida, observando aquello que hizo y dijo. Es difícil estar en la esfera de Dios, estar en la esfera de Cristo, tener la perspectiva de la vida que Dios da, si no estamos al lado suyo, viendo lo que Él hace y oyendo lo que Él dice. Y gracias a Dios tenemos los evangelios para cada día estar cerca de Jesús, para cada día estar oyendo y viendo lo que hace. De nuevo Tomás, con esa sorna que le caracterizaba y todavía sin entender lo que estaba pasando, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con Él. Estaban convencidos de que Jesús estaba haciéndose el harakiri de alguna forma. Y con cierta ironía, con bastante ironía, Tomás se da por vencido y dice: bueno, si hay que ir y morir con Jesús, pues vayamos y vámonos a morir con Él también. No había visto todavía esa perspectiva del Señor. Tomás habla en nombre de todos, en realidad, al poner palabras a la decisión esta inapelable para cualquiera que quiera seguir a Jesús, de verdad. En realidad Tomás estaba profetizando algo, iban a morir con Él, pero más adelante, ¿no? Pero él no lo sabía, él creía que iban a morir todos a la vez. Así que el viaje llega a destino y hay 3 fases ahí que nos dejan muy clara la perspectiva de nosotros, muchas veces cuando nos desbordan los hechos, y la perspectiva del Señor, ¿no? Primero, el encuentro con Marta en las afueras de Betania, que dice que cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oíamos a esta mujer decir al personaje del periodista que había descubierto la verdad: ¿dónde estaba? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Cómo podemos permitir esta injusticia con mi esposo? ¿Dónde estaba, Señor? Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá, le dice Marta. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y seguimos con una perspectiva todavía limitada, ¿verdad? Dice Marta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Tengo esta esperanza, Señor. Claro, no sabía que Jesús le decía que su hermano iba a resucitar inmediatamente, ¿no? Y entonces, por eso, Jesús le dice y nos dice en esta mañana a cada uno de nosotros: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta, ¿vives con esta perspectiva? ¿En qué mundo estás viviendo, Marta? Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y dice Juan que salió corriendo a llamar a su hermana María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Esta mañana Jesús está aquí y te llama. Y te llama y me llama ante la realidad que solo Él puede darnos acerca de esta vida. La cuestión está cómo vamos a responder y en qué manera el Espíritu Santo, el Consolador que Jesús había prometido para cada uno de los que creen en Él, está en nuestra vida, porque acudimos a esa llamada. Marta corrió, pero María se quedó en casa. Cada uno de nosotros tiene distintas formas de afrontar la prueba. Es como si
Marta no hubiera acabado de tirar la toalla, ¿verdad? Yo sé, dice el versículo 24, es muy claro al respecto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que todo lo que Jesús le pida a Dios le será concedido? ¿Cuántos de nosotros vivimos con esa realidad y salimos al encuentro de Jesús a mostrar si estamos perplejos, si estamos dolidos, si estamos sufriendo, mostrárselo con sinceridad y descansando en su respuesta? Esto es el aquí y ahora de Jesús, de Dios con nosotros. Él le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en esto consiste la perspectiva, la realidad de la salvación, del Evangelio, de la buena noticia que esta mañana tenemos para proclamar. En eso consiste, en que la muerte ya no es más la perspectiva de cada uno de los seres humanos. Todo aquel que cree que Cristo es la resurrección y la vida, cambia de perspectiva. Todos conocemos el encuentro con María y no tenemos mucho tiempo para detenernos en él. María tiene una personalidad y una intimidad con el Señor que son muy distintas a las de Marta. A María le han sido perdonados muchísimos pecados públicos que todo el mundo conocía. María aparece siempre a los pies del Señor, en algunas ocasiones incluso lavándole los pies con sus cabellos. Su reacción al oír que Jesús venía fue radicalmente distinta a la de su hermana, sin embargo. La misma circunstancia, el mismo cariño por el Señor, pero según cuenta el apóstol Juan, según nos dice la palabra, el mismo reproche. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, en este caso, dice la palabra, versículo 35, que Jesús, en el 33, perdón, cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Y ahí se encuentra con el panorama, ¿verdad? Lázaro resucita y Jesús demuestra que aquello de lo que está hablando es realidad absoluta, que no habla de teorías, que no habla de filosofías, que no presenta una manera más de ver la religión y el mundo, sino que Él es la religión, Él es la vida y Él representa al Dios creador, al Dios que puede salvarte a ti y a mí de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados. Una historia de amistad con Jesús puesta a prueba. ¿Está puesta a prueba tu amistad con Jesús ahora? Puede que sí. Es fácil. Nos pasan muchas cosas a lo largo del día. Nuestra hermana Antonia, la esposa de Pablo Wickham, ha perdido un hijo hace nada. Ver morir a los hijos debe ser tremendo. Está Miguel y Marina, creo que están de camino para Alicante para acompañarles. ¿Cómo enfrentamos los creyentes las pruebas de nuestra amistad con Jesús? Juan nos quiere mostrar cómo crecía la amistad y el amor entre Jesús y sus amigos, sus discípulos, a medida que se acercaba el final. No olvidemos que Tomás fue profético, ¿verdad? Como hemos dicho antes, al exclamar aquello de vayamos también nosotros a morir con él. Los mejores amigos se reprochan con cierta libertad y con amor aquello que no entienden. Así que el Señor está esperando escuchar tus reproches, si lo tienes. El Señor nos escandaliza de que estemos
pasando por momentos difíciles en nuestras vidas y nuestra fe flaquee. El Señor está esperando escuchar nuestra oración. Señor, no entiendo. Señor, ¿qué pasa? Ayúdame. Él no devuelve más carga emocional, ni les recuerda lo que ya deberían haber aprendido. Más bien, se revela todavía más a ellos. Revela más de su persona, de su amor por ellos, y abre sus mentes a más posibilidades. Oye, ¿y si lo que te está pasando no es para la gloria de Dios? ¿Y si la enfermedad que me está carcomiendo no es para la gloria de Dios? ¿Y si el trabajo que he perdido no estaba también en los planes de Dios? Mis caminos, leíamos al principio, son más altos que los vuestros. Yo tengo la perspectiva completa. El Salmo 119 es muy largo, ¿verdad? Y es un elogio a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios enseña. Y en el versículo 32 me llegó mucho una frase que, pensando en este asunto de en qué mundo vivo, cierra justamente la enseñanza, ¿no? Dice el versículo 32 que deleitarnos en la palabra, deleitarnos en los dichos de Dios, ensancha nuestra perspectiva. Ensancha mi corazón, dice el salmista, se refiere a que abre nuevas perspectivas, abre nuevas maneras de ver lo que me pasa. Y eso depende completamente de nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando no se conceden nuestras peticiones? ¿Cómo nos tomamos las pruebas duras? ¿Nos desentendemos? ¿Caemos en la autocomplacencia y en el autoperdón? Y nos perdonamos cualquier cosita que hagamos, diciendo, bueno, total, el Señor se está olvidando de mí, pues voy a hacer unas vacaciones de fe, ¿verdad? ¿Os ha pasado eso? A mí me ha pasado. Sin embargo, Jesús les llama, cuanto más fuerte sea la prueba, cuando la prueba sea la propia muerte, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Señor, gracias que eres el Dios que escucha nuestra oración. Señor, gracias que realmente buscas tu gloria. Eres el único que puede buscar su gloria y bendecir a otros a la vez. Ayúdanos a no buscar nuestra propia gloria. Señor, tú que eres el que recibe la angustia y la queja de todos nosotros, ayúdanos a tener tu perspectiva, que podamos estar cerca de nuestro amado Salvador. Señor, que tú que eres el que pregunta, danos la oportunidad de descubrir la verdad en ti, Señor. Tú que eres el que actúa por amor, tú que eres el que se acerca, Señor, en Cristo, danos la visión, danos la fortaleza de tu Espíritu, Señor, para que podamos acercarnos a Él. Tú, Señor, que eres el que nos resucitarás, el que resucitaste a nuestro Señor Jesucristo, que das la vida. Señor, ayúdanos a estar cerca tuyo para recibir tu perspectiva y poder también compartirla con otros. Señor, que seamos fieles embajadores de tu palabra, de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Amén.